La Paz de Westfalia, que acontece en 1648, sienta los inicios del Primer Orden Mundial. Da lugar al fin de una sangrienta guerra conocida como la Guerra de los 30 años. El final de la Guerra de los 30 años entrevé una nueva época con un significativo avance social desde los tiempos de la Edad Media. La Paz de Westfalia no solo trae acuerdos de carácter político, sino también religiosos, en donde se abogaba por un sistema político tolerante y alejado de doctrinas religiosas, evitando así guerras religiosas que habían estado presentes desde la Reforma luterana. No solo marcaría los inicios del derecho internacional, sino también de la diplomacia y la soberanía de las naciones. En ese tratado comenzaban las bases para la formación del Estado-nación. Así nacen las estructuras internacionales que las reconoce sobre un territorio político y cultural. Se empezaron a crear conceptos de soberanía y autonomía, significando un paso enorme para la creación del Estado moderno. Acerca de los tratados de Westfalia, estos eran más bien una colección de tratados firmados por imperios que constan de 3 etapas. La tercera etapa concluye con la firma de los tratados de Münster y Osnabrück en octubre de 1648, en donde se resolverían todos los temas sustantivos, políticos y religiosos. La Paz de Westfalia tuvo como consecuencias un nuevo orden territorial con fronteras que ahora estaban mejor delimitadas, así como un nuevo orden legal con derechos y obligaciones bien definidas para el Sacro Imperio Germánico, y un nuevo orden legal en donde se regulaba la convivencia en el espacio germánico entre los poderes establecidos y las tres religiones institucionales, el catolicismo, el luteranismo y el calvinismo. Da lugar al Congreso Diplomático Moderno e inició un nuevo orden en Europa Central. Westfalia significó la posibilidad de tolerancia religiosa y el principio de estados secularizados. La consecuencia directa de lo mencionado por nuestra compañera es que el sistema internacional, las naciones que lo componen, se regirían por aquellos acuerdos y reglas establecidas mutuamente en, en los tratados de Westfalia, entre los cuales pues habían principalmente el principio de soberanía, por el cual pues cada nación, cada rey, cada monarca tenía jurisdicción sobre su propio territorio y no debía interferir en el de los demás. Asimismo, pues se reconocía este estatus de igualdad y asimismo, pues se les reconocía la libertad, como dije, de religión. Asimismo, vemos que este sistema tiene una estructura multipolar, ¿no? En el cual pues estas potencias, Francia, Inglaterra, España, los estados hermanos más poderosos, pues se balanceaban unas a otras, coexistían como entes relativamente iguales, además de los actores más pequeños que habían eh, en el sistema, pero pues principalmente estas grandes potencias pues mantenían un balance de poder entre ellas, ya sea incrementando su poder o aliándose de forma que cuando una, una potencia pareciera tener más poder que las demás y pareciera romper este balance, pues las demás en conjunto pudieran, por así decirlo, ponerla de vuelta en su lugar. Actores en el sistema clásico. Hay un número pequeño de participantes en la política internacional. Esos actores son guiados por las familias reales de Inglaterra, Francia y otras naciones del Estado de Europa, junto con las élites aristocráticas. No había patriotismo como tal e identificación de la población, sobre todo de la campesina, con el Estado. Por lo tanto, el patriotismo no era un impulso importante en la defensa de los asuntos e intereses de los estados. El poder era únicamente del rey o monarca del imperio o estado. Él era el único que podía tomar decisiones que involucren el funcionamiento y acciones que sucedieran dentro de su territorio. Durante este importante periodo de la historia, la población, los individuos que habían dentro de los límites de cada estado, no poseían el poder de decidir y participar en los aspectos determinantes al interior del territorio donde habitaban. Ese poder era exclusivo, como ya se mencionó, del monarca. La riqueza concentrada en manos del rey y su familia, así como comerciantes que se beneficiaban de las riquezas del Nuevo Mundo, la esclavitud y demás actividades comerciales de la época. La brecha entre pobres y ricos era bastante marcada, es decir, no había puntos intermedios de riqueza o pobreza. La miseria y la enfermedad eran factores comunes en sus habitantes. El 21 de noviembre de 1792, la Asamblea Legislativa proclama la abolición de la monarquía. Luego, el 22 de noviembre de 1792, se reúne un parlamento elegido por sufragio universal masculino y se instala la República Francesa. La Francia de 1799 era totalmente distinta a la de 1789. En apenas una década, la revolución había creado un estado completamente nuevo. De una monarquía absoluta se había pasado a una república. Ya no había súbditos, sino ciudadanos. La sociedad antes
capitaneada por aristocracia y clero, tenía ahora en la burguesía su motor principal. Tan irreconocible estaba la nación y tan original era el modo en que se había organizado que hubo que remontarse a la Roma clásica para dar nombre a sus nuevas instituciones. Inevitablemente, el modelo de esta renovación integral se tomó como ejemplo en aquellas otras latitudes en que también se perseguía la soberanía del pueblo en los asuntos colectivos, la libertad política y la igualdad ante la ley. Francia estaba de estreno tras el vendaval revolucionario y el mundo la miraba fascinado. Tras la revolución del 4 de febrero de 1794 ocurre la abolición de la esclavitud en Francia. La Convención declara la esclavitud de los negros abolida en todas sus colonias. En consecuencia, decreta que todos los hombres, sin distinción de color, domiciliados en las colonias, son ciudadanos franceses y gozarán de todos los derechos asegurados por las constituciones. Pero Napoleón la restablece. Finalmente, el 27 de abril de 1848, se aprueba el decreto de la abolición de la esclavitud en Francia, que puso fin a esta práctica en Francia y sus colonias. Años después le siguieron Reino Unido, Estados Unidos, Portugal y España.